Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Estamos transmitiendo en directo desde Espacio Tole Tole Teatro, acá en Pasteur 683, en el barrio de Once, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se está llevando a cabo desde el viernes 9 de junio la séptima edición del ciclo lorquiano, que es un ciclo pensado, ideado íntegramente para homenajear a Federico García Lorca. Y en el marco de este ciclo, hoy a las 5 de la tarde vamos a estar llevando a cabo una actividad que se llama Lorca y yo. Es una mesa de directores de la cual va a participar María Marta Guitar, Julieta Cancelli y Alberto Leonelli. Y en ese espacio vamos a estar reflexionando en torno a la figura de Federico García Lorca y al trayecto de estos artistas invitados a participar de esta actividad. Hemos tenido mucha adhesión de público en estos 3 días, queremos agradecerle un montón porque año a año va creciendo la convocatoria para homenajear a nuestro gran Federico, y queremos agradecer especialmente a las instituciones y entidades que permiten y hacen posible y apoyan estos eventos, en este caso la séptima edición del ciclo lorquiano. Por un lado a Proteatro, al Instituto Nacional de Teatro, al programa Mecenazgo y a la Fundación Itaú, y también especialmente a Alternativa, que aloja todas nuestras propuestas y permite que la gente pueda reservar. Queremos contarles que todas las actividades de esta séptima edición del ciclo lorquiano fueron gratuitas, con una gorra disponible para que la gente pueda colaborar y valorar el trabajo de las y los artistas, y que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Espacio Tole Tole, y es ahí donde hoy, repito, a las 5 de la tarde se va a estar transmitiendo la actividad Lorca y yo, esta mesa de directores. Así que las y los esperamos, nos vemos ahí. Muchas gracias por hacer Tole Tole con nosotros. Buenas tardes a todas las personas que están ahí conectadas mirando esta transmisión. Bienvenidas y bienvenidos a esta actividad, una más dentro del marco del ciclo lorquiano. Estamos atravesando la séptima edición de este evento que queremos mucho y que por la suma de un montón de voluntades se lleva a cabo hace 7 años en Espacio Tole Tole, y queríamos sumar dentro de todas las actividades de estos 3 días una actividad que se ve de manera online para que las personas que nos siguen a través del perfil de el ciclo lorquiano y a través del perfil de Espacio Tole Tole puedan también compartir esta experiencia, y que además quede colgada en las redes para que cuando tengan ganas puedan meterse ahí y escuchar a las y los invitados que tenemos hoy en el marco de esta charla, que se llama Lorca y yo, que es una charla con director, actores, artistas, amigues de la casa, que son parte de Espacio Tole Tole, porque cada uno de ellos ha traído algún espectáculo vinculado con Lorca a nuestro espacio, pero que además vienen transitando hace muchísimo tiempo los escenarios, sosteniendo la voz de nuestro querido poeta y dramaturgo. Nosotros año a año lo que hacemos es elegir un eje que es el que atraviesa todo el evento, y este año hemos elegido hacer una visita a la casa de Bernarda Alba para ver qué resonancias podemos encontrar en este presente sobre este material. Así que también vamos a preguntarle a nuestros invitados cuál es su relación con la casa de Bernarda Alba, y además otras preguntas que tenemos preparadas para compartir un espacio de charla
para que bueno, puedan disfrutar un poco de esta actividad. Voy a empezar con presentaciones, iba a decir formales, pero no presentaciones, pero vieron que siempre dicen presentaciones formales. Bueno, al lado mío tengo a María Marta Guitar. Muchas gracias, María Marta, por estar hoy acá. Decir que María Marta es una de las impulsoras de este ciclo allá en 2017, junto a Patricia Piscornia, Rodrigo Marcó del Pont y María Marta se acercaron a Espacio Tole Tole a traernos la idea de llevar adelante este ciclo, que bueno, por supuesto abrazamos con mucho cariño y amor, y gracias a esa voluntad colectiva seguimos sosteniendo hace 7 años este espacio. Así que muchas gracias también por eso, porque María Marta es parte fundamental de este ciclo. Bueno, ahora sí, voy a leer un poco tu reseña, que tiene que ver con tu recorrido. Antes de que la tengas la transmisión, les estaba comentando de que es un resumen, ¿no? En los 3 casos tienen vastas y amplias trayectorias y recorridos, entonces traté de tomar, ellos ayudarles, bueno, me mandaron la información, pero bueno, algunos puntos que creo conveniente resaltar. Bueno, María Marta es actriz, poeta, cantante y locutora nacional. Se formó como actriz en la Escuela Nacional de Arte Dramático y junto a diversos maestros de la escena como Julio Chávez, César Brí, Analía Couseiro, Verónica Odó y Luisa Calpumil. María Marta, bueno, sabemos, ha recibido innumerables premios y nominaciones como actriz y dramaturga, y desde hace 25 años se dedica a reunir y llevar a escena al teatro la poesía, y en especial nos da a conocer siempre y celebra la vida y obra de Federico García Lorca. Algunas de sus obras más destacadas son Cartas a mi hijo Federico, Federico tuvo un sueño, Canto a Federico, No he dicho, Gabriela Infinita, entre otras obras que María Marta realizó, no solo como actriz, dramaturga, directora, sino como una hacedora integral de todos sus espectáculos. En el 2017 participó del documental español Luna Grande, un tango por Federico García Lorca, que obtuvo el premio del público en el Festival de Cine de Huelva, en España, y actualmente realiza la conducción del programa de radio Delivery de Poemas, que va los sábados 23 a 24 horas en FM Millennium 106.7. Es un programa cultural dedicado a la difusión de la palabra poética. Sigan el aire. Sí, seguimos 2 años y 2 meses cumplimos ayer. Muy bien. Felicitaciones. Como decía antes, participó de numerosas obras teatrales y trabajó con destacados directores y directoras de la escena como Manuel Terbani, Dora Milea, Inés Saavedra, David Amitín, Javier Rodríguez, Juan Gómez Alemán, entre otras. Vamos hasta ahí, después vamos a ir con las presentaciones. Y la primera pregunta que le hacemos a María Marta, también extensiva a Julieta y Alberto, es ¿cómo comenzó tu relación con la obra de Lorca? Siempre cuento un poco lo mismo, lo que me pasó. Fundamentalmente, a los 21 años, encontrarme con la obra de Federico me llevó a atravesar la posibilidad de la muerte, que yo no aceptaba de ninguna manera. Se podía atravesar la muerte, era como una angustia tan grande que no sentía compañía para transitar eso. ¿Cómo se atraviesa la ausencia de un ser querido? Me causaba mucha angustia. Cuando descubrí El llanto por Ignacio Sánchez Mejía, que fue todo el duende, porque en ese momento
halcón, hacía los caminos de Federico. Entonces yo me fui a anotar a la Manzana de las Luces, donde se daba un taller, y fui a hablar con el profesor, y el profesor no estaba. Había un chico, el chico estaba tan entusiasmado con Lorca y los caminos de Federico que nos pusimos a charlar. Se ve que me contó tan entusiasmado, porque Lorca, lo que era Lorca, y yo fui y me compré un librito. Yo había escuchado a Lorca, a La Casa del Infiel, con él en alguna donde yo estudiaba teatro, pero no había reparado en su obra, no lo conocía. Y con ese librito, cuando encuentro el llanto de Ignacio Sánchez Mejía y todos los 4 poemas, eso, ¿no? Me quedé sin palabras de la potencia que tenía y cómo él en esos poemas transita desde ver la muerte, enfrentarla, hasta transitarla, hasta decir descansa Ignacio, vuela, reposa, también se muere el mar. Entonces, para mí fue eso, y con eso hice el ingreso al conservatorio con un trabajo muy personal, y fue sin saber, no había ninguna valoración ni siquiera desde Federico García Lorca, quienes yo no tenía ningún lugar para mí, digo, en eso del ícono, no, era como muy honesto lo que a mí me pasaba, y no sabía que después lo veía hace 4 años en el conservatorio, no sabía nada, para mí era pasión pura, y otros me preguntaban si para mí Lorca tenía que ver con las vísceras, y le digo, ¿sabés que sí? Que lo primero que hice en el conservatorio le puse desde las entrañas, y hacía un entramado con esos poemas, que empecé ya a hacer ese trabajo, y así fue mi acercamiento, como un amigo, como esas palabras que vienen a pararte. Qué lindo eso, ¿no? Como bueno, esas apariciones que son también quizás apariciones que no esperábamos. No sabía que estaba ahí para vos, y después todo el recorrido que vino después también fue inocente, fue puro amor. Nunca vos dije, ay, porque te digo, no, siempre es como la palabra, su voz, y cuando empecé a descubrir, más tarde se descubrí en libritos de $1, que yo me compraba. No tenía que hacer en algún lugar, vivía en una pensión, y trabajaba en la colectiva, estudiaba yo, y me compré el librito de $1, claro, corriente, todavía no tengo, ese lo tengo como si todo roto, pero ahí está. Que era también como parte, estamos hablando de fines de los 90. 97 y 98, claro. Bueno, yo también vine acá a vivir a Buenos Aires, y esa práctica de, ¿no? Como de ir a recorrer Corrientes, que permanece también hoy en día, pero quizás con otra mística, ¿no? Como que bueno, había algo también en ese hecho que era para mí revolucionario, porque te acercaba como nuevas voces, casi como de una manera intuitiva, ¿no? Sí, era vas descubrir. Claro, vas como, ¿no? Como construyendo caminos, y bueno, en ese recorrido apareció Lorca, que me quedé pensando también que te va, además de cobijando, lo que vos decías, ¿no? Como que te ampara, te reúne, ¿no? Claro. ¿No? Este ciclo un poco tiene ese espíritu, nos fuimos encontrando con un montón de personas en el camino a partir de la devoción, el amor, ¿no? El cariño hacia la obra de Federico García Lorca y hacia Federico. De tomar agua porque Mira, justamente salió ahora el documental en el canal de Andalucía, que les recomiendo a todos, que se puede ver en el canal de Andalucía, el tercer documental, ese de que yo participé, se hizo uno en Nueva York, otro en Argentina y otro en México, donde Lorca no llegó a ir. Y Jack Gibson, que es su biógrafo, dice lo que vos decías, a mí, yo he dedicado mi vida a descubrir a Lorca, y además eso me ha llevado a encontrarme con un montón de gente que me ha enriquecido tanto, dice, no solo lo que yo conocí de él, sino que me llevó a conocer a tanta gente que de otra manera no hubiese conocido, y justo lo que vos estás diciendo. Bueno, y hablando de encontrarnos, vamos a leer, compartir un poco del recorrido de Alberto, que es especialista en lenguajes artísticos combinados, recibido en la Universidad Nacional de las Artes, es licenciado en actuación, también en la misma casa, es doctorando en el doctorado en artes, también en la UNA, es profesor en la cátedra
de Historia de la Cultura 3 del Departamento de Artes Visuales, también de la misma casa, de la Universidad Nacional de las Artes, y es investigador del PIPGAC, programa, no sé si lo dije bien, Programa de Investigación, Producción, Cultura, Arte y Género del Departamento de Artes Visuales, también de la UNA, y miembro del colectivo Arcus, Artistes Queer del Sur. Alberto es autor del libro El Teatro Queer de Wild a Muscari, que lo editó en el año 2014. Yo lo leí el libro, lo tengo en mi biblioteca, lo he usado para escribir algunos artículos, y actualmente dirige la Escuela Superior Municipal de Teatro de Lanús y está ensayando como actor un nuevo proyecto lorquiano, que ahora vamos a hablar de eso, a estrenarse en el mes de septiembre. Y entonces dos cosas, un poco la misma pregunta, cómo llega Lorca a tu vida, y si querés contarnos ya de una del proyecto lorquiano. ¿Cómo hago para llegar al proyecto nuevo sin pasar por el contexto? Tengo que decirlo, porque si no... a ver, está relacionado básicamente sí con el libro que escribí. Es decir, el libro se llama El Teatro Queer de Waila Muscari. Hizo un corte arbitrario del teatro occidental, europeo, norteamericano y también de Latinoamérica con ciertos autores y autoras. A ver, lo pongo así porque yo estoy convencido del título, ¿no? Pero actores con una orientación, digamos, a sexo afectiva distinta, de la diversidad, que tal vez estaba plasmado en las obras o tal vez en sus biografías. Empecé con Oscar Wilde y terminé arbitrariamente con José María Muscari. Dentro de, obviamente hice un capítulo especial con Lorca, porque yo creo que es insoslayable en su biografía y en su vida su orientación sexual, porque de hecho fue asesinado por ser básicamente comunista y por ser puto. Y acá rompo un poco la academia, pero bueno, es una palabra más amigable. Más de las entrañas. Sí, no vamos a decir de una orientación, era puto, basta, Claro. Es visceral. Y por eso lo mataron también. Bueno, básicamente eso, la idea es que estábamos pergeñando con un amigo llamado Alberto Schuster, que también es actor, cómo poder llevar a escena estos textos que yo había escrito en el libro. Entonces nos encontramos con un impedimento legal, no en Lorca, es decir, queríamos, porque también había hablado de Tennessee Williams, de Pedro Lemebel de Chile, de Alejandro D'Artilleta de Argentina, había un montón de autores y autoras, pero nos topábamos con el tema de los derechos. Entonces dijimos, bueno, no, vamos a Lorca. Lorca, los derechos son libres desde el año 2006, me parece. Entonces, un poco después, ¿no? Bueno, sí, un poco después. Entonces, me parece que eso también permite un abordaje. Es decir, bueno, no tenemos que lidiar con agentes o representantes, eso es un tema complicado, con el tema de derechos. Y surgió la idea automática de Bernarda Alba. Entonces nos juntamos, nosotros teníamos la sensación y la idea de que estos personajes o ciertos personajes podrían ser hombres y no mujeres. En aquel momento, yo les estoy hablando del año 2016, 2017, ya había como experimentos o intentos de otros grupos de teatro de empezar a mezclar los géneros, a ver la posibilidad de, no sé, de explotar el texto o reinventarlo desde una multiplicidad de miradas. Bueno, surgió la idea, llamamos a una amiga llamada Silvia Olexiquiu, que nos hizo la adaptación de la obra se llamó Bernarda no está muerta, la estrenamos en el Tole Tole, creo que fue en el 2016, si mal no recuerdo. Terminamos la temporada 2017, en el transcurso del proyecto tuvimos un cambio de directora, porque también les voy a ser honesto, no voy a andar diciendo que todo fue una maravilla, a veces las ideas son muy lindas de plasmar, pero a veces es complicado armar grupos de trabajo que respondan a eso. Entonces yo lo que digo es, y sin entrar en detalle, que fue una experiencia muy linda, pero en lo personal quedé como un poco medio como frustrado, porque no fue el resultado de lo que habíamos planificado, en lo estético y lo artístico,
todo lo interesante. Bueno, nada, no importa, eso es una apreciación personal. Quiero nombrar también a Mariano Ríos, que fue el segundo director que estuvo en el proyecto. Una de las personas que ocasionalmente vino a ver una de las funciones, que se llama Alberto Romero, quedó como, qué interesante esto de hombres haciendo de personajes yo hacía de Martillo en aquel momento y mi colega Alberto hacía de... Sí, hablo mucho para mí, pero no, tengo que contar, tengo que contar el contexto, por favor, perdónenme. Bueno, uno de los que vino a ver quedó como, qué interesante, entonces nos pidió el texto, lo trabajó con sus alumnos. Eso fue 2017, ¿no? Y ahí pasó el tiempo, llegamos al 2022. Yo estoy trabajé con Alberto Romero, que es autor y dramaturgo, en un proyecto sobre la vida de Violeta Parra llamado Violeta y el Gavilán, que se estrenó el año pasado en el Teatro Border, un drama con música sobre la vida de Violeta Parra. Y hacia fines del año pasado, cuando terminamos, me dice, mira, yo quisiera... y a él le quedó picando la idea de poder tomar la casa de Bernarda Alba, tal vez basarse en aquella versión y escribir una versión nueva. Bueno, entonces, esa versión la ha reescrito, la va a dirigir, es su primera obra que va a dirigir, entonces se llama, esto es primicia absoluta, Los hijos de Bernarda. Se va a estrenar el 2 de septiembre en Paraje Artesón, Estado de Palestina, 9-19 al mayo, donde yo vuelvo nuevamente a actuar. Esta vez voy a hacer el personaje de José Martillo. Otro actor que se llama Andrés Rinaldi va a ser de José Federico. José Federico Adelito va a estar Angustias y vamos a hacer chicos de 50, 60, ubicados en un pueblo de La Pampa, provincia de Buenos Aires, diciembre de 1975. Vamos a retomar ese contexto represivo, triple A, el gobierno de Isabel y pueblo chico, y bueno, y la obra es la obra, pero esta sería la idea. Ya está. Bien, bueno. Traté, pero no sé si conté. Sí, para mí quedó súper claro, ¿no? Bueno, bien, gracias. Bien, o sea, entendimos la génesis, ¿no? Y cómo llega ahora el nuevo proyecto, que en septiembre se estrena. Sí. Pasaje artesanal. Sí. Muy bien. Bueno. Paraje, no pasaje. Paraje. Bien ahí la corrección. Julieta, que también estuvo acá en Tole haciendo un espectáculo precioso. Julieta es actriz, bailarina, cantante, docente y coreógrafa. Bueno, se formó en innumerables espacios y con incontables docentes. Yo tomé algunos para compartir mucho. Estudió, por ejemplo, actuación en la Escuela de Teatro de Alejandra Boero. Se formó en técnica de máscara de la Comedia del Arte en la ciudad de Roma, en Italia. En ese mismo viaje, ahí conoce el baile flamenco en Andalucía y comienza su formación como bailadora de Sevilla y en la Escuela Amor de Dios en Madrid. Estudió además danzas españolas y flamenco en Buenos Aires, en la Escuela de Siviglia. Realizó seminarios de actuación con Augusto Fernández, Claudio Tolcachir, Luciano Suardi, Rubén Schumacher, Claudia Stravinsky de Francia, Rubén Pagura de Costa Rica. Estudió canto popular, canto lírico, repertorio de comedia musical, tap, danza jazz. Y bueno, ella comienza su recorrido, su carrera artística en la compañía de Pepe Cibrián. Trabajó con Pepe Cibrián, con Ana María Campoy. Trabajó muchas veces como actriz en el ciclo Teatro por la Identidad. Formó parte también de equipos que participaron en el Teatro Cervantes, con producciones. Y bueno, después llegó en toda su producción de unipersonales. Ella creó, interpretó a muchos personajes, en realidad en Lorca, Poeta de Tierra, con música de Maximiliano Bas, o Bus, muy bien, y con dirección de Ricardo Vangueses. ¿Está bien dicho? Muy bien.
Después dirigió, produjo y protagonizó Yerma o La Cuadratura del Círculo. Es un musical en clave flamenca. Formó parte del elenco del espectáculo de Amores y Cantares, un espectáculo que tuvo nominaciones a los premios Hugo, dirigido por Norberto Vázquez Feijó. Y también ella sacó un disco, yo lo escuché algunos temas, que se llama Sueño Sureño, ahora nos va a contar del disco, y ese mismo año empezó a formar parte de la banda Bandoleiros, y bueno, tiene más de 15 años como docente y coordina su propio espacio Arte y Estudio ahí en Boedo. Bueno, esto es un resumen. Me encanta cómo lo resumí. Sí, estamos bien con ese resumen. Divino. Bueno, Juli, lo mismo, preguntarte un poco cómo llega Lorca a tu vida, cómo te empezás a relacionar con su obra, y también preguntarte en la actualidad qué resonancia tiene la obra de Lorca en tu cotidiano. Sí. Bueno, empiezo por el final. Dale. Resonancia en el cotidiano permanentemente. Justamente antes de venir acá hablaba con unos amigos de la invitación que me hicieron y demás, preciosa, y les contaba, ¿no? Y les contaba un poco la historia de lorquiana mía. En la actualidad creo que tiene mucho que ver con lo que yo elijo cantar, lo que yo escribo cuando escribo. El disco tiene textos míos, además de temas que no son míos, ¿no? De tangos, boleros y demás, pero tiene textos, relatos míos, y creo que en la actualidad Lorca sigue vibrando desde esa profundidad, desde las entrañas, como dijo María Marta, y desde ese lugar tan familiar y no académico. Así que en este momento estoy mucho con la música, estoy cantando muchísimo. Bueno, grabé el disco y estoy haciendo muchas presentaciones desde la música. Más, cada vez que yo elijo un tema para cantar en el repertorio, puede ser un tango, como dije, un bolero, algún tema latinoamericano, hay esta búsqueda natural que quedó impregnada de ir al hueso de un texto y de una poesía y de enamorarte de diferentes autores, y no porque sí. Un ejemplo, dentro del repertorio del tango, a mí me gusta mucho Homero Expósito, ¿no? Y Homero Expósito, dentro de todo, es bastante joven dentro de lo que es el tango. El tango tiene mucha historia para nosotros, es uno de los poetas más jóvenes del tango. Y en un lugar leí que lo comparaban con Federico García Lorca. Claro, él escribió canciones, no tangos, pero su forma de escribir, su prosa y su poética, y esos elementos, como Lorca tiene la luna, tiene el verde, tiene, ¿no?, como estas cosas así. Bueno, Homero tiene las trenzas, por ejemplo. Hay un montón de cosas que tienen su poética y que las repite en diferentes letras. Esto digo como a breve responder de por qué hoy, ¿no?, lo que vibra hoy. Y el encuentro con Lorca comienza en la escuela de Alejandra Boero, cuando con Luciano Suárez, que tuve la suerte de tenerlo de profe. Yo era muy chiquita, tendría 18 años, empezamos a ver, todo el año vimos Lorca. También sin saber lo que significaba este poeta, sin tener estas cosas así desde lo grande que es realmente, pero lo que te atraviesa a nivel más personal y sensible. Y bueno, hacemos ese año precioso y yo me quedo enamorada de su obra, o sea, enamorada. Hacemos, pero viste cuando te quedan esos autores. El año siguiente que viajo a Roma para hacer este curso de comedia del arte, La Máscara, hay también, las cosas no son porque sí, hay un momento que el viaje toma un curso diferente y vamos a España. No era plan ir a España, o sea, por todo lo que sucede en la vida que no tiene un plan, y en España vamos porque fuimos un grupo, ¿no?, de compañeros. Conocemos Sevilla, conocemos Granada, en fin, lugares. En Granada era, pero, o sea, eso lo sentí yo, no era algo que era como muy común en el grupo, sí, a la Casa Quinta, si traes la plaza, esta es la Casa Quinta,
Y además yo recordaba, esta es la escenaria, esta es la calle de Elvira, mira, donde viven las Manolas. Y claro, empezaba, viste, mi amiga me miraba, claro, porque se había quedado y eso había pasado 1 año y medio atrás, lo de Lorca en la escuela. La Alhambra, de que se van a la Alhambra, y claro, por la calle de Elvira llegás a la Alhambra, y empecé a encontrarme con eso y dije, bueno, esto es, o sea, empecé a como a sentir en la piel lo que él había escrito, ¿no? Y el flamenco tiene mucho de eso, o sea, porque en ese mismo viaje, yo conozco el flamenco en España, o sea, el flamenco lo conozco ahí, gitanos, andaluces, tocando y cantando y bailando en la calle, y bueno, también fue como todo algo que se fue cerrando, como el círculo se cierra, y el flamenco me pareció una de las danzas que para mí, se la vuelvo a mezclar, es desde las entrañas, es desde el sentir, además un montón de cuestiones musicales y expresivas, tiene eso, que se tiene o no se tiene, y no sé si se puede enseñar también, me parece, y lo hablo quien enseñó mucho tiempo flamenco, y yo creo que con Lorca pasa lo mismo, es un sentir que se siente, te atraviesa, o no, una barra también, ¿no? Y esto que te reúne, te convoca, y te arma la tribu, ¿no? Porque a la vuelta y con toda esta información entre Lorca y entre lo que me pasaba y el flamenco, me acuerdo que estaba en el Tigre y hice un dibujo. Y el dibujo era una mujer con torso, de la cintura para abajo, de tronco, de esos árboles así gruesos, bien de muchas raíces, de la cintura para arriba, sin ropa, con los brazos hacia el cielo, así muy flamenca, y de los brazos le salían ramas. Y ese dibujo, que era algo que yo venía repitiendo, dijo, esto va a ser un espectáculo. Bueno, en ese dibujo me inspiré para hacer luego de mi personal Lorca Poeta de Tierra, que reúne el flamenco, la poesía lorquiana, la música, su teatro, esas mujeres. Sí, bueno, así, lo repitió. Sigue, porque sigue reuniéndome hoy acá, y de verdad le digo, porque es eso, es decir, qué lindo, ¿no? Tener esa posibilidad. Pensaba, a partir de sus trayectorias y su relación con Lorca, que aparece esta idea de la visceralidad, ¿no? Esto que decía María Marta, de las entrañas, y un poco para los tres, porque los vi actuar, si piensan que algo de esto es constitutivo de sus formas de representación, ¿no? Pensando en cómo se representa a Lorca, si hay algo que se traslada después al escenario a la hora de estar ahí, de alguna manera invocando la presencia de Federico. No entendí la pregunta. La pregunta es si esta cuestión visceral, ¿no? de relación con la obra de Lorca, después a la hora de poner el cuerpo, ¿no? A la hora de la representación, algo de eso se filtra en sus modos de actuar, en sus códigos de actuación, en su modo de estar en el escenario. Para mí, que he hecho también muchos otros textos, otras obras, otras cosas, hay algo de lo extraordinario y de lo potente de la obra de Lorca, que es como un andamiaje para que si vos dejás que eso te atraviese, te abra, te lleve a otros universos que son esos universos que no se pueden explicar sino con el cuerpo y ahí en la escena. Eso me pasa a mí. Hay textos, otros autores no van a encontrar eso, sin duda no lo vas a encontrar, no pasa eso, pasan otras cosas. Con Lorca, si vos, a mí me pasó que con 21 años me abrió otra voz, apareció un rugido y una potencia que yo no conocía, una voz que estaba ahí, que se abre, que yo no la puedo invocar con otras cosas porque sería ficticio. En cambio, Lorca es el andamiaje para que eso suceda y se abra. Entonces, por eso, porque uno además hace y trabaja, y aunque sea difícil, aunque te canses, ¿por qué? Porque es el momento sagrado
ayer tuve función yo y quedé agotada. Es como que me había pasado un tren por encima. Es un cansancio tan hermoso, ¿no? De haber estado en esos otros lugares, en ese fino trabajo que te exige Lorca en la presencia, en el teatro del presente, también como dice Ariane Musquin, ¿no? El arte del presente, donde no te podés, si vos te vas a otro lado y no estás ahí, te lo perdés y no podés llegar a esas notas maravillosas. Y él pensaba que cuando más, por ejemplo, este espectáculo Canto a Federico, cuanto más yo lo transito y cuanto más va haciendo surco la palabra y más va abriendo en mí una potencia que yo desconozco. Yo digo, no tengo esa potencia en la vida cotidiana. Claro. Esa energía, eso que aparece ahí, yo no te bueno, dámelo para después, ¿viste? Es como, pero ¿qué es el Federico? Claro, sí. Y Ariane Musquin también habla de invocación, hay una fuerza que es muy difícil vivir para mí. El ser humano tiene que ir inventando el sentido cada día, a cada instante, comunicarse con los demás, luchar con la supervivencia, con la comida, con el pago de la cuenta, con el cuerpo, con las enfermedades, con el paso del tiempo. Entre eso, Lorca es un instante de pura otredad, puro otro lugar, puro otro ser humano al que vos podés ir a visitar ahí. Claro. Sí, lo que acabas de decir, hermoso, María. Gracias por compartir esa sensación. Pensaba en esto que decís, ¿no? Como me abrió el rugido. Es como esta sensación de que aprendemos a través de Lorca y su obra cosas de nosotros mismos que no sabíamos, con una apertura a conocimientos o a estados, ¿no? De la materialidad de los sentidos que te otorga la obra de él, que como decimos siempre la vas redescubriendo y profundizando. Me parece como, sí, mágica esa cuestión, ¿no? Le cabe esa palabra. A ustedes, chiques, yo me quedé pensando porque en realidad ellos tienen la experiencia también de transitarlo desde espectáculos, si no me equivoco, unipersonales. Sí. Bueno, claro, más enfocadas en los textos o en reversionarlos, tal vez adaptarlos a lo contemporáneo, pero de ellas. Mis dos experiencias, en realidad la de la experiencia actual, pasan por la visión que tiene el director, en todo caso, y esta idea que es un poco loca, pero ya no es tan loca, esto de reversionar los personajes o de cambiarnos los géneros, porque yo creo que ahí está lo interesante, que yo siento de que, sin faltarle el respeto a Federico por lo que escribió, independientemente de que los personajes sean y la fuerza de él esté en lo femenino, esos personajes, algunos tan terribles y tan autoritarios como Bernarda, tranquilamente Bernarda puede ser Bernardo. Digo, no tiene nada que ver con que sean solamente mujeres en cuanto a la ideología o al conservadurismo o al cierto fascismo, ¿no? Digo, entonces, me parece que el desafío que yo me encuentro en este momento, tal vez a nivel actoral, es la esencia de Lorca trasladada y sacada de un contexto que es España, década del 30, del siglo XX. ¿Qué pasa con esas historias que son universales y trasladan a otros lugares, otros países? Porque las gentes y las ideologías y los pueblos chicos y los personajes estilo Bernarda o Bernardo están en todas las culturas y todas las sociedades. Digo, Lorca representó, hizo un corte de una sociedad que es universal, y eso no es que pasó, sigue pasando. Entonces me parece que todavía hay muchas cosas para contar, y creo que nosotros podemos utilizar a Lorca para contar otras historias de otros personajes que también pertenecen a otras minorías tan oprimidas como la mujer, que es una mayoría, o era una mayoría en España en ese momento, pero totalmente oprimida y soyugada, ¿no? Digo, bueno, eso, no sé. Sí, porque es la mirada desde lo social, ¿no? Yo creo que ahí está habiendo hablado con mis compañeros, ahí está como la amplitud, la grandeza en cuanto a la amplitud. Desde lo más profundo, a mí en lo personal, creo que Lorca es un antes, fundamentalmente, y un antes y un después para poder hacer cualquier otro texto. Absolutamente. Y hecho Shakespeare, y, o sea, no,
¿no? Esta cosa así más o menos difíciles, entre comillas. Pero esta verdad con la que yo me encontré haciendo Lorca, que tiene que ver con mi verdad, a través de esta verdad universal que muestran los personajes, y que a la vez también es una reflexión a lo social. Yo cuando hice Yerma, me acuerdo, yo creo que quise hacer, o sea, me acuerdo que cuando elegí hacer Yerma, que Yerma la hice con elenco, no fue mi personaje. Yo reuní al grupo y digo, acá hay algo con el tema de no tener hijos súper fuerte, porque no sabemos en el fondo por qué Yerma no tiene hijos. Entonces ahí yo me puse, me remangué y hasta dudé de la sexualidad de Juan, o sea, de todo, o sea, de esta cosa de que la mujer está fértil pero terriblemente y está árida en su entorno, de que la casaron con quien no quiere. Entonces empezamos a investigar y obviamente en la obra todo esto, que bueno, y después también lo contaba cuando me preguntaban sobre la obra o hacían notas, estas cosas. La obra no baja línea absolutamente, la obra es la obra. Ahora, desde donde la trabajamos, a mí se me abrió todo un universo. Entonces, por eso la cuadratura del círculo, ¿no? Cuando algo me encaja en otra cosa, no va a encajar nunca. Y bueno, esto que tiene que ver con lo social también. Que es, o sea, que es un poco lo que transmitimos, y cuando decís lo de los personajes masculinos diciendo Lorca, yo vi la casa de Bernarda Alba acá, todos varones, me encantó, y la vi en España, en Madrid, increíble, como un actor que ahora no me acuerdo, súper conocido, y dije, qué hallazgo, qué maravilla, fue increíble porque esas emociones están en el ser, no tiene que ver con una mujer o con un varón, fue así al hueso del ser, y bueno, por eso se hablan todos estos abanicos. Exacto, qué bueno, exacto. Sí, escuchándoles pienso, ¿no? Como siempre se vuelve medio lo mismo, pero es muy contundente la vigencia de los materiales, cómo podemos hacer anclajes con el presente, resignificar cuestiones y temas que están ahora vigentes, ¿no? Atraviesa los feminismos, las diversidades, lo social, o sea, están las grandes preguntas de la vida, de la existencia, ¿no? Como esa cabeza tan adelantada. Cuando vos volvés a Lorca, de nuevo te encontrás que te está enseñando algo. Es increíble. Se están cumpliendo 125 años de su nacimiento, también estamos conmemorando esa fecha acá en el marco del ciclo, y como dijimos al principio, tomamos la casa de Bernarda Alba, la última obra que él escribió. Un poco la pregunta es qué resonancias tienen con este material, si tienen algún personaje preferido, qué les pasa un poco con esta obra en particular, qué les pasó cuando la leyeron, algo que tengan ganas de compartir en términos de anécdota. Yo pensaba hoy con Bernarda, y todavía es una obra que yo no he llegado a meterme con ese. Que está bueno que todavía sea un lugar de Federico. Sí he hecho textos y la he visto, pero todavía es lindo pensar que no he llegado a meterme con ella y su profunda dimensión. Bueno, porque en el espectáculo me encantó, hay un pequeño momento de Bernarda que me fascina. Ese texto lo produce fascinación. Pero después pensándolo, me parece una obra tan inmensa y que habla de tantas cosas a la vez, ¿no? De esas emociones tan profundas entre los seres humanos. Una obra que habla de vínculos permanentemente, de lo que no se dice, de lo que se calla, de lo que se anhela, del deseo, de lo prohibido, de tantas cosas que hay que meterse con mucho tiempo a meterle diente ahí, ¿no? Entonces yo pienso que todavía no he llegado yo a poder meterme en profundidad pero tengo los ecos todavía, pero me gustaría
¿no? Que cuando sea, pero también las cosas llegan como a su momento, ¿no? En el momento de cada uno, de meterme ahí, de zambullirme un rato con la nada. Qué lindo eso también, ¿no? Como que haya ahí todo un camino todavía por recorrer, ¿no? Es tan extensa la obra de Lorca que, bueno, está bien pensar en que hay algo que te va a dar en el futuro y que quizás de alguna manera todos los tránsitos que venís realizando quizás te están preparando para cuando A mí llegues. me pasó, por ejemplo, que cuento con Yerma. Yo Yerma la había leído, hacía esos monólogos en los colectivos, yo hace 10 años haciendo poemas y recitando a Lorca en los colectivos con un parlante, un micrófono y todo, guantes y cosas. Yo te vi. 10 años para acá, los 25 lo hice mucho, bueno, hermoso. Y Yerma a mí me fascinó de mi jovenazo, yo no tenía hijos, y recién entendí ciertos textos en el cuerpo cuando fui mamá. Y decía, yo no puedo creer como él advirtió eso y puede escribir esa sensación y esa, no había, siendo varón, mirando, que no te pasa. A mí que era mujer, que no me había pasado, no lo entendía, no entendía que estaba hablando. Cuando soy mamá digo, se dice así porque es así. Entonces digo, fíjate, y entonces después Sherman, que hacía fragmentos en Federico tuvo un sueño en un espectáculo, ese texto cobró una verdad, un entendimiento. ¿Por qué? Porque a mí me estaba pasando en el cuerpo, porque a mí me había pasado, porque había un tránsito que yo no tenía antes, que tuve después para comprender. Cuando habla de la leche tibia que le llena la cara y que yo no me creo, es lo que te pasa con y todos esos dolores y sensaciones que tiene como ¿no? Ese dolor de sangre prisionera que quiere clavar avispas en la noche. Lo entendía, decía, lo entendía con el corazón, pero ahora lo entendía con el cuerpo, por eso todo el tiempo cuando llega también está bueno. Qué maravilloso también, ¿no? Para los actores que podamos entender con el cuerpo. Que es otro valor, es otro, ¿no? Sí, Sí. ¿Y ustedes? Ay, compañero, Yo me quedé pensando que me parece que pasa que la obra de los grandes y de las grandes autoras o autores, a medida que nosotros vamos creciendo en la vida y vivimos diferentes instancias, las podemos releer y encontramos otro tipo de cosas. No es lo mismo como vos decís leer a Lorca a los 20, a los 30, a los 40 o a la edad actual, 60, casi 60, que me resuena distinto. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces yo me acuerdo de haber leído, cuando también estudiaba en la Escuela Nacional de Arte Dramático, Lorca, tenía 22, 23 años y wow, qué fuerte, pero recién entendí el personaje de la abuela encerrada, que es el que más me conmueve hoy en día. Me parece que ese es terrible. Yo antes, bueno, sí, estaba mal, la encerraron. No, es el personaje que canta a las 40, que no sabe si está loca o está encerrada, porque es mejor que esté encerrada porque no. Si sale, claro. Y es un personaje maravilloso, con su cabrita, con su. Quiero un novio. Bueno, quiero un novio. Es la única que expresa la verdad, lo que le pasa a la mujer y la tienen encerrada. Pero bueno, tiene una vida igual ella, tiene como una especie de felicidad loca a pesar del encierro. Digo, bueno, también Lorca va mucho al deseo de la infancia, ¿no? Bueno. Con esto, con la locura de lo que te pueda asemejar de grande a la infancia. No sé Claro. qué te pasa, no me interesa nada, me interesa esto de ahora, chiquito, y ser feliz. Es maravilloso. pero no es solamente el abordaje desde la locura, es otra cosa. Y eso lo vas descubriendo también a medida que pasa el tiempo. Y digo, cada relectura encontrás algo nuevo de un personaje nuevo, no solamente de la casa de Leonardo, pero digo, particularmente ahora a mí me conmueve el personaje de la abuela. Bueno, Sí, aparte ahora que necesito el personaje de mi abuela de la casa de Leonardo, a mí me viene algo, ¿no? Lo sexual que es Lorca. sí. O sea, absolutamente, cómo pone a través de la poesía, de este entramado excelente en los personajes, ¿no? Cómo están entrelazados, sobre todo en la casa de Bernardo, que es España y Franco, o sea, es como que está tan entrelazado, y el tema de la sexualidad es impresionante. Yo me acuerdo cuando en la escuela de teatro,
cuando encarabas Lorca era la escena de Martínez de Elena Corral. Claro. Yo tendría 18 años y pasábamos de a dos. Y una vez me acuerdo una que fue al baño y me lo encuentro en el baño y digo, ¿qué haces? Pero, ay, no, es que acabo de hacer la escena de Martínez de Elena Corral. Y estaba todo así, todo eufórica. Después, bueno, Augusto, que tenía, bueno, no sé, bueno, hay un montón de maestros, ¿no? Por supuesto, pero ahora me viene Augusto Fernández, que era un astrólogo que entendía el holograma de una obra de teatro de una manera perfecta, con todos sus engranajes, que también, o sea, esa escena te la bajaba así como diciendo, tranquila, todos queríamos ser eufóricos, ¿viste? Como... Y a mí en un momento, esto digo por la casa, ¿no? De Bernarda, que yo nunca la trabajé directamente, pero la estuve ensayando en un momento. Yo era Adela y tenía escenas con Martirio, porque era una adaptación que nunca yo llegué a estrenar, por cuestiones que me alejé del proyecto, pero y estábamos con una directora muy lorquiana, o sea, era realmente un trabajo. Éramos dos actrices, un varón que hacía de Lorca, y las dos actrices hacíamos la casa de Bernarda Alba como repartidas las escenas. Muy linda, la propuesta preciosa. Yo estaba, entonces en un momento le digo a la directora, pero Martirio, y yo vuelvo con la sexualidad, si no le gustan los hombres amantes, está deseando a su hermana de él. Y si la desea, y si en realidad le está deseando a ella porque no encaja con un varón, porque no le pasa eso, ¿por qué está complicado este personaje? Exacto. ¿Por qué está tan retorcida si es tan joven? O sea, algo esconde, algo, y todas están tapadas, ¿no? Absolutamente. Bueno, Adela es la que justamente genera la discordia por eso, pero sí, todas están muy tapadas. Sí, Bernarda, ¿no? Por eso la madre es la que... Exactamente, la que verbaliza. La que dice quiero un novio, quiero un bebé, quiero darle el pecho, agarrar una oveja, y vos te encontrás con todo eso ahí, con Buscal, me parece Buscal. No, me parece una cosa así muy deseante, ¿no? Como un ser deseante, que está loco por ser deseante, hay que esconderlo por ser deseante. Entonces digo, todos esos deseos muy... Y bueno... También consigo como Marta, para mí es una obra a descubrir, no tengo ni esto todavía, pero bueno, son como así cosas que me vienen, ¿no? de la obra. Bueno, que quede ahí el deseo latente, que no se puede materializar. Es infinito. Es infinito, además, claro, por supuesto. Bueno, yo quería abrir un poco el juego, porque ya estamos acercándonos de a poco al cierre de hermoso encuentro. Si alguien quiere alguna pregunta o alguna cuestión a partir de lo que fuimos compartiendo, quiere preguntarle algo a Juli, Alberto, a Marta. Sí. A mí me pareció muy interesante la charla y pensaba en cómo acercar a las infancias a Federico y a los adolescentes. Porque hace poco le preguntaba a chicos jóvenes que preguntaban de Federico, porque yo mandé la instalación, y ellos dicen, bueno, lo leí en la secundaria Bernardo, y después nunca más nada, no sé más de Federico. Entonces como que se queda ahí, ¿no? Y no pueden encontrar, descubrir a Federico que ustedes tienen, que lo trajeron acá, y me parece súper interesante, que yo les conocía, y pensaba eso, ¿no? Cómo se los pierde las infancias y los adolescentes empezar a descubrir a Federico desde esa etapa humana. ¿Cómo se podría? Yo hice una experiencia, imagino que acá las compañeras también, pero en cuanto a la mía, hice una experiencia en base a eso muy linda con el unipersonal, que no me imaginé que iba a llegar a esos lugares. Lo dio una compañera también, actriz, pero que en ese momento trabajaba llevando teatro a las escuelas. Y fuimos a secundarios, íbamos a los secundarios a hacer el unipersonal, fragmentos igual del unipersonal, un poco lo adapté, yo tenía que ir en un lugar así sin luces, con mi sonidito, entonces lo adapté bastante. Y luego de la obra se hacía un debate sobre el género. Se hablaba mucho sobre la violencia de género, en este caso, se hablaba de eso. Y yo me he encontrado, porque yo podía como actriz estar presente, pero si me tenía que ir,
mi labor llegaba hasta ahí, después se abría el debate y por ello me tenía que ir. Las veces que me pasó de quedarme en los encuentros con adolescentes que nunca habían visto nada de Lorca y apenas lo habían leído, había cada reflexiones de mujeres, de varones, o sea, sobre la sexualidad, sobre el género, sobre la violencia, sobre la libertad. Era precioso lo que generaba la obra de Lorca viva, no puesta en cuerpo. En este caso con mi espectáculo, pero digo, puesta en cuerpo. Esa es una experiencia que la verdad que, en relación a lo que vos decías, son necesarios. ¿No? Claro, pero eso también lleva a un tema que es, sobre todo en las escuelas secundarias, ¿no? ¿Quiénes están a cargo de las clases? Porque es la eterna lucha entre profesoras, profesores de literatura y gente de teatro que no hay en las escuelas secundarias. Teatro y gente que enseña. Soy profesora de literatura, bueno. que te interrumpa. No, sí. Y también hago teatro. Bueno, bien. Pero eso, justamente con todas las inconvenientes que eso trae. No, lo que digo es que muchas veces no hay que quedarse en la lectura solamente, hay que pasarla por el cuerpo. Entonces, tal vez una manera de acercar, no sé si las infancias, tal vez sí adolescentes, sea a través de esto de que los textos no solamente los lean, sino los pasen por el cuerpo, los actúen, haya esa interacción. Y eso me parece que es interesante, no solamente con los textos de Lorca. Digo, yo también, en la época de la secundaria, pasé por muchos textos que no me pasaron por el cuerpo porque nadie me los podía pasar de otra manera. Estamos hablando de mucho tiempo atrás, del siglo pasado. Pero digo, sería interesante que la literatura con el teatro, en este caso, que la materia se junte, que sea más teatral que teórica. Esa es una idea, es un abordaje. Yo hice y hago funciones en las secundarias, un montón de funciones con Federico Tunsueño, ahora con canto, y la experiencia es maravillosa. Y yo cuando acerco la propuesta, la acerco precisamente porque creo que Lorca, como humanista, como un pensador, como un abrazo a los chicos que están acorralados con la tecnología, con la falta de cuerpo, pues a mí lo que yo también lo acerco a los docentes como un gran humanista, un gran pensador que les puede llegar a dar sentido a aquellos chicos que están desilusionados, que no saben para dónde, y acercarles también a través de Lorca el teatro, en la mira, o sea, lo escénico. Yo he ido a escuelas muy caras donde dicen los chicos no van al teatro, no saben lo que es el teatro. Entonces vos a través de Lorca, en este caso que yo hacía Federico Tunsueño y canto, también he llevado espectáculos de Alfonsina Storm y Gabriela Mistral. Lo que me pasó con los chicos siempre es una inocencia y una fascinación y una alegría. En colegios caros, gente que me decía, yo quiero ser actriz, pero mi papá ya me dijo que yo tengo que estudiar. Yo le decía, vos se le cae a tu papá, anda un rato. Y después hacer lo que se empiezan a abrir, porque también los diferentes tratos económicos nos ponen en diferentes lugares con diferentes presiones, ¿no? Y yo el diálogo lo hablo a lo que ustedes quieran comentar, a lo que las charlas, a lo que les despierte el espectáculo. Entonces había desde ¿cómo haces para llorar? La pregunta de la emoción. Y otra cosa, por ejemplo, con Rosita era, ¿y vos tenés hijos? ¿Y a vos te pasó lo que a Rosita? No, entonces era como esto del teatro, de qué es el teatro y qué es la poesía. Y me parece a mí, lo puedo decir, fundamental, me parece que es un derecho de la experiencia teatral, que te atraviese el cuerpo, el hablar con artistas cercanos, esto de yo quiero ser primero a cagar de hambre, y te van a decir, no, pero no voy a terminar a cagar de hambre, y sí, bueno, un poco puede ser, pero la pasión y eso no te lo pagas. Digo, vos podés ser y hablo a los chicos así, te digo, vos podés ser arquitecto y no ser feliz, y pasar hambre. Y después yo te puedo contar que desde los colectivos hasta un montón de cosas, siempre tenés maneras de inventarte el mundo y poner tus sueños en movimiento. Y eso también es un aprendizaje. Así que me parece que es muy interesante y que se puede hacer y que se hace cuando los docentes están dispuestos y tienen ganas. También la gente está desilusionada a veces, como que bueno, voy y me pagan, ¿qué me voy a meter en organizar una función y juntar la plata? Entonces uno también tiene que ir como nuestro trabajo, también es un trabajo de optimismo exagerado. Para los chicos, las infancias, meter a Federico, hay un trabajo muy lindo en Coligüe
que es una selección para niños en una colección de Coligüe con poemas de Federico. O, por ejemplo, a los adolescentes les fascina el surrealismo. Entonces, meter poeta de Nueva York en la clase y los disparás para cualquier lado. Entonces, ese tema también de los adolescentes con el surrealismo, lo que vos decís, meter el teatro, para entender el barroco, nosotros armábamos las meninas en clase. Qué lindo. Y Exacto. por eso la profe de historia y de matemáticas no me lo dejamos sacar para ensayar. Sí, obvio. Gracias, Cristina, también por el aporte, dicen acá la profesora de literatura que todos queremos Sí. Profesor, sí. Esa es la parte que extraño de la escuela. Bueno, vamos empezando a cerrar esta charla y lo que queremos es que nos cuenten qué están haciendo, dónde podemos escucharles, ir a verles, que pasen sus congraciados chicos. Yo estoy haciendo Canto a Federico, el poeta regresa. Pequeño concierto para duende y violonchelo, tiene un título largo. Digo, no es Federico tuvo un sueño, no es Cartas a mi hijo, Federico es el tercer espectáculo, porque la gente dice, ya lo vi. No, todos no puedo no poner Federico en el título, lo lamento, soy un poco marketinera, pero Federico me llama. Los 2 sábados próximos, terminamos en junio, veremos después, pero por ahora son esas 2 de junio, en la Gloria Teatral, Yatay 890, los sábados a las 19 horas, con un vinito y un jerez, violonchelo, y Federico regresa a su habitación después de muchos años de ausencia. Tenemos en Monfredi, que nunca sé pronunciarla, vivimos una experiencia maravillosa de Pinamar. Esa aparición de Federico en la No, se adaptó a ese espacio, se adaptó a Federico y fue una sorpresa. Bueno, hay que ir a ver a María Marta. Para la gente que está acá, que está llegando, le contamos que estamos transmitiendo en vivo a través del perfil de Espacio Tole Tole y que esta charla va a quedar colgada para que la vuelvan a mirar y está ahí para ser escuchada todas las veces que necesiten. Colgada como ella. Bueno, yo estoy en este momento, ya tendría que irme. Por eso estamos Pero no importa, Para no que Valero importa. va Dos chivos. Vamos con Yo estoy trabajando como asistente de dirección con la compañía teatral Quinto Piso se llama, que estamos haciendo los bajos fondos de Máximo Gorki en el Teatro del Artefacto de Sarandí 760, los domingos a las 19 horas, este domingo y el domingo 25 en principio, julio no sabemos, no tenemos idea, tal vez que sí, por eso ya termino acá y me voy para allá. Y entonces sí, lo relacionado con Federico es el paraje Artesón, 2 de septiembre, 22:30 horas, Los hijos de Bernardo, de Alberto Romero, con quien les habla Andrea Rinaldi, Adriana Enríquez, y bueno, y eso básicamente. Es una nueva reversión de la Casa de Bernardo. ¿Es ahora lo de los hijos de Federico? ¿O los hijos No, de eso es en septiembre. Los hijos de Bernardo. De Bernardo. Bueno, los hijos de Federico. Sí, nosotros somos. Bueno, yo no estoy haciendo nada lorquiano, soy lorquiana a lo que vas a hacer. Estoy mucho con la música, así que voy a pasar igual lo que estoy haciendo. Estoy el viernes que viene en el Teatro Brote en Hurlingham haciendo un espectáculo de rumba flamenca que se llama Bandoleiros. Es una banda preciosa, guitarra, batería, sajón flamenco. Quien les habla toca la guitarra y baila en el espectáculo. Hermoso Hurlingham en el Teatro Brote, es divino, no sé la dirección, van a tener que buscarlo. El sábado siguiente estoy en una peña de cantores, que es un ciclo que estoy inaugurando, el mismo sábado estoy inaugurando por primera vez. No te van a tener que escribir por privado porque el lugar no puedo decir la dirección. Así que @Julieta Cancel y me escriben ahí en Instagram. Sí, porque es un lugar que no es así.
No, el 17, el sábado que viene, a las 21 horas, que también está abierto para quien le guste cantar, expresarse con la voz, no necesariamente de manera profesional. Estamos muy bien acompañados por músicos. Y después yo sigo, estoy en julio, el 8 de julio, ¿sabés lo que digo? Julio es 8. Sí. Es 8 de julio, ¿no? No, el viernes 7 de julio en De los Cojones, también con la banda Bandoleiros, que es en Defensa 550, el lugar es precioso, se come riquísimo, se escucha flamenco rock. ¡Wow! Bueno, ¿qué es esto? María Marta guitar. Alberto Leonelli. Julieta Canceli. Muchas gracias por venir a la 7ª edición del ciclo Lorquiano. Un espacio hermoso, verlo cada día más lindo, porque está el duende Federico ahí en toda Sí, está. Sí, que está hermoso. Un placer. Ese amor es impagable. Un placer. Bueno, nada, y cortamos la transmisión, queda colgada y sigue el ciclo Lorquiano. Así que, nada, nos vemos. Gracias.